La enseñanza bíblica que nos corresponde hoy día, bendito sea el Señor, que Dios siga ayudándonos, gloria sea al Señor. También estamos estudiando unos temas, hermanos, que quizás han sido temas muy desconocidos para nosotros, no desconocidos quizás en el conocimiento general, pero sí que no, a poco se han tocado en la congregación. Y que hoy, hermano, con la ayuda del Señor, estamos viendo, bendito sea el Señor. Váyase a la clase número 12 o estudio 12, la iglesia frente al ecumenismo y el sincretismo. Gloria sea al Señor. Vamos con la ayuda del Señor, hermano, a ver estos temas. Los he separado, cada uno por nombre, porque el Escritor no los separó, sino que está todo en general, bendito sea el Señor. Yo trataba de separarlo por nombre cada uno y tratar de darle significado a cada uno de los temas, gloria sea al Señor. Vamos a leerlo, hermano, tal como está escrito, en al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra, 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura levanta toda la masa. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí del medio de ellos, y apartado mis Señor, y no conmigo el mundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo conozco tu obra, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y de tu obra porteras son más que las primeras. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le da tiempo para que se arrepienta, le obligue a arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y gran tribulación resulta con ella entera, si no se arrepiente de las cosas de ella. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa verdad, tu santa palabra de Dios que hemos leído, Señor. Padre bendito, mira el tema de hoy día, Padre eterno. Piedad de nosotros, danos sabiduría, Señor, a entender tu santa palabra, Dios mío. Mi hermano que va a estar escuchando, a mi persona, Señor, que estoy al frente para enseñar tu verdad. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo nos dé sensibilidad a tu palabra, Señor, para poder hacerlo con nuevo y claridad, Dios mío, en la verdad de tu santa palabra. Gracias le doy, Dios mío, amado, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, por el cual tenemos honrada y creemos, Señor. Gracias. Amén. Amén, hermano, tome asiento si puede hacerlo. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Amén. La iglesia frente al ecumenismo y el sincretismo. Antes de empezar, hermano, pregunto, ¿qué entendió, hermano, o qué puede decirme al referente de este tema? Bendito sea el Señor. Alguien que pueda decirme algo, gloria sea al Señor, con referente al tema del ecumenismo, es del que más específicamente hoy vamos a hablar. ¿Alguien tiene algo, hermano, del ecumenismo? Y yo sé que es un tema que casi yo hablaba
una persona no de esta congregación y le decía qué clase les toca. Yo le digo, vamos a hablar acerca del ecumenismo y del equitatismo y qué es eso. Y lo peor, hermano, no es lo peor, sino que él es un maestro de instituto. Entonces, me dicen, ¿qué se basa sobre eso? Y en realidad hay muchos pasajes, hermano, que podemos ver el mal que puede causar este sistema. Es un sistema religioso dado por la Iglesia Católica, hermano, y que se han unido muchas iglesias ya protestantes y que algunos sacerdotes católicos romanos, ellos no ven al nuevo movimiento pentecostal como protestantes contrarios al catolicismo, sino que ellos solo los ven como hermanos que adoran a Dios de otra manera, pero no los ven como protestantes. Eso es, hermano, muy curioso. Que no vean a la iglesia pentecostal o los nuevos pentecostales como protestantes, eso es bastante curioso. Bendito sea el Señor, porque no están, hermanos, de alguna manera seria, adorando y guiándose por las doctrinas bíblicas. Bendito sea el Señor, muy serio. Ahora vamos a ver, gloria sea al Señor, estos pasajes que hemos leído con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, y que Dios, hermano, nos ayude con nuestra garganta. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy la iglesia está siendo, hermano, acechada, como todos los tiempos. Eso nosotros no tenemos duda, que la iglesia ha sido acechada como siempre, pero de una forma más sutil. O sea, hoy, hermano, las falsas doctrinas están entrando de una manera más sutil, más fina, donde el enemigo quiere mezclar, hermano, la doctrina falsa con la verdad o con la doctrina verdadera. Eso es lo que el enemigo está haciendo, de una manera más sutil, más fina, mezclar la verdad con la doctrina falsa y de esa manera unificar doctrina. Esa palabra es importante, hermano. De esa manera unificar doctrina, bendito sea el Señor. Hay un tratado, hermano, que se llama el Tratado de Trento, que fue donde la Iglesia Católica unificó sus doctrinas, donde ellos, después del protestantismo se levantó, ellos clasificaron la doctrina católica y esas reglas son las mismas que hoy se siguen. Y de ahí, hermanos, nació, porque ellos llamaban, voy a mencionar más adelante lo que es el movimiento G12, donde, hermanos, vino a dañar toda la doctrina cristiana o cristiana evangélica, y empezó de la Iglesia Católica cuando algunos no estuvieron de acuerdo y pusieron los apóstoles como los 12, salieron los jesuitas, después el de Oyola, o sea, algunos que fueron católicos de verdad conocieron esto, ellos empezaron a hacer esta doctrina y de ahí viene, gloria sea al Señor, todo esto, y empezó a meterse en la iglesia cristiana. Y hoy, después de eso, nació el ecumenismo, que ya estaba, nació el ecumenismo, y hay una palabra, hermano, donde están tratados del ecumenismo, es un concilio que hizo la Iglesia Católica no hace mucho tiempo, gloria sea al Señor. Estaba leyendo, tiene cantidad de páginas, de mucho tiempo para leerlo, entonces no lo leí todo de eso, y ahí él explica qué es en realidad el ecumenismo, cuál es el propósito que quiere, bendito sea el Señor. Por tanto, todo líder, hermano, cristiano, tiene que estar a la expectativa, o sea, todos nosotros, de cualquier movimiento mundano que quiera introducirse a la iglesia. O sea, de todo movimiento mundano que quiera introducir a la iglesia, tenemos que estar nosotros a la expectativa. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es enseñanza de hombre o es enseñanza de la Biblia? Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué es ecumenismo? Este es el sentido teórico. Es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos. O sea, busca la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones de fe religiosas cristianas, ya sean nuevas o históricas. O sea, eso es el ecumenismo, y la mayoría lo basan, hermano, en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, del 20 al 23, donde Jesucristo ora para que todos sean uno, bendito sea el Señor. Está basado máximamente ahí, y no solo ese es su pasaje base, pero hay muchos pasajes que hablan de la unidad. Sincretismo,
es la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o sea, es la combinación del sincretismo, y eso ha entrado a las congregaciones sutilmente. Un sistema, hermanos, de adaptación de creencia en una misma, o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones. Esto es importante. También es la adaptación de creencias de tradiciones no relacionadas en una tradición religiosa, o sea, la iglesia muchas veces, esto llamado el sincretismo, está adoptando creencias que no son bíblicas, fiestas paganas que no son bíblicas, días paganos que muchas veces celebramos que no son bíblicos. Bueno, ese es el sincretismo, y si nosotros hacemos eso, estamos metidos en ese sistema, hermanos, celebrando fiestas. Y aquí continúa la definición. Aquí entra, dice, la adopción de fiestas o ritos, costumbres no bíblicos. En esto, hermano, la iglesia ha decaído porque hemos dejado entrar fiestas, costumbres que no son meramente bíblicos, gloria sea al Señor, sino que las hemos adoptado de otras religiones paganas o de costumbres paganas, cuando en verdad la Biblia no las clasifica como meramente cristianas, pero que de alguna manera se han adoptado. Y por eso yo mencionaba al principio, el G12, que la Iglesia Católica Romana no nos ven como protestantes, o sea, el nuevo pentecostalismo no nos ven como protestantes porque les da igual seguir la sana doctrina o no. Tema 1. Los cristianos deben evitar la comunión con falsos hermanos. 1 Corintios 5, 6 y 11. Bendito sea el Señor. Los cristianos deben evitar la comunión con falsos hermanos. Bendito sea Dios. Y aquí, hermanos, lo vamos a hacer con mucha precaución. Bendito sea el Señor. Lo vamos a hacer con mucha precaución para evitar cuestiones, hermanos, que nos lleven a denigrar o a rechazar a hermanos verdaderos. Bendito sea el Señor, porque podemos caer también en un celo religioso que nos puede llevar a rechazar personas que de verdad están adorando a Dios, benditos al Dios de la Biblia. Y eso, 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito sea el Señor. Y el versículo llega hasta el 11. Vamos a leer el versículo primero. Los falsos hermanos son como levadura de malicia y de maldad. Inciso A. Los falsos hermanos son como levadura de malicia y de maldad. Versículo 6 al versículo 8. En el capítulo 5, hermanos, esto lo hemos enseñado ya muchas veces, su contexto de la enseñanza de Pablo frente a los corintios es muy importante. Un hermano de la congregación, o sea, un miembro de la congregación de Corintios, convivía o tenía por mujer la mujer de su padre, y la iglesia lo consentía como si tal práctica no dañara toda la congregación o todo el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. O sea, ellos no habían hecho nada. Y vamos a ver, hermano, cuál es el punto que Pablo resalta. Y para eso quiero que leamos el versículo 1 y el versículo 2 de 1 Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, ponga atención a esto. Ahora Pablo empieza, este es el contexto en el versículo 6. Ahora bien, este hombre tenía la mujer de su padrastro. O sea, voy a dar teorías nomás de lo que pudo haber pasado, de lo que se piensa, escritores bíblicos, lo que piensan ellos. Podía ser que su padre había muerto y él se quedó con su madrastra. 1, 2. También pudo ser que la mujer dejó al viejo, o sea, al viejito, para estar con su hijo más joven. Y yo creo que ese es el punto central. Ahora, dejó al viejito para quedarse con el joven. Y creo que por eso Pablo exhorta, porque si hubiera muerto, dijera diferente. Ahora bien,
viendo esto, pasamos al versículo 2. Dice Pablo, ustedes están muy orgullosos. Esto es otra versión. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. La Nueva Traducción Viviente, bendito sea el Señor. Otra traducción dice, la traducción de las Américas, se han vuelto arrogantes. La Reina Valera dice, se han envanecido. Bendito sea el Señor. Y estas tres traducciones, hermanos, son las más pegadas. Y este versículo 2 es la clave de la verdadera preocupación de Pablo. O sea, este versículo 2, hermanos, es la clave para entender todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. El problema subyacente o el problema oculto en esto que Pablo está hablando no era el pecado del individuo. O sea, en realidad, hermano, no era el pecado en sí de un individuo, sino el fracaso de la iglesia de Corintio para lidiar con el pecado de esta persona. O sea, porque Pablo en el capítulo 6 le dijo, ustedes están orgullosos, están envanecidos por lo que están haciendo. Ya vamos a ver cuál era el punto, bendito sea el Señor. De hecho, se sentían orgullosos de tolerarlo, versículo 6. Ellos se sentían orgullosos de tolerar a esta persona. Tal vez, ¿por qué? Tal vez promoviendo, y aquí viene lo que vamos a estudiar, tal vez promoviendo de alguna manera la paz y la unidad. Ahora, mis queridos hermanos, este era el punto central de Pablo, que ve a los hermanos, versículo 6, con orgullo, con vanidad, con jactancia, porque ellos creían que lo que estaban haciendo era bueno. Y de alguna manera, ellos estaban buscando la paz y la unidad. Ahora, mis queridos hermanos, eso es muy peligroso. Y más adelante lo voy a repetir muchas veces, para que se me grabe a mí y también a usted, que no podemos buscar la paz, el amor, la unidad, aboliendo la palabra. Lo primero, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. O sea, y esto es lo que el ecumenismo está buscando en la unidad. Está buscando paz, unidad, amor, pero dejando la palabra de Dios por un lado, bendito sea el Señor. Ahora bien, eso era la preocupación de Pablo, el orgullo de los hermanos, lo que el liderazgo de esta iglesia, hermano, denotaba, o sea, deja ver en este momento, era una liviandad espiritual. No había esa seriedad espiritual para juzgar el pecado y que toda la congregación estaba siendo dañada. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo, o sea, en este momento, hoy lo vamos a aplicar a nosotros, dejemos un momentito allá los de Corintios, todos los que formamos el cuerpo de Cristo debemos ser celosos de la santidad. Ahora, mis queridos, la aplicación nuestra es que debemos ser celosos en la santidad, pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No nos vamos a llenar de un celo farisaico diciendo que es un celo de Dios y desechar a aquellos que de verdad buscan al Señor, porque lo llenamos de un celo que no proviene del Señor. Nosotros como cristianos debemos buscar la paz y la unidad, pero sin comprometer la verdad de las Escrituras. Esa es la realidad, mi querido. Debemos de buscar la paz y la unidad en amor, pero sin comprometer la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 12, 18. Alguien que me ayude. Romanos 12, 18. Miren lo que mandan a lo que es la unidad. 12, 18. Amén. Amén. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Hermano, es bueno la paz, es bueno la unidad, es bueno el amor, pero sin sobrepasar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Salmo 133, 1, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo lea textualmente, por favor, hermano? Salmo 133, 1. Miren cómo habla de la armonía.
habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, hermano, eso es muy glorioso. La armonía entre hermanos, eso es lo más maravilloso que puede haber. Pero ahora, repito, hermanos, no podemos abolir la palabra de Dios por estar en armonía con alguien, bendito sea el Señor. Pero Pablo en el versículo 6 trae una metáfora. O sea, una metáfora es una figura teórica donde se identifica un término real con una figura o algo figurado para expresar una relación de semejanza entre ellos, bendito sea el Señor. Pablo en el versículo 6, va a hablar de la levadura. Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta, de otra traducción, toda la masa? Aquí Pablo viene y retoma el tema otra vez, bendito sea el Señor, amén, de lo que la iglesia en sí está haciendo, de que está dejando esta persona en ese lugar, y ellos se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo sin ponerle o darle la disciplina eclesiástica de vida. Ellos se sienten, están envanecidos por lo que están haciendo. Ellos piensan que de alguna manera están promoviendo la paz y la unidad. Pero ¿cuál era la levadura, hermano? Jesús mencionó esta metáfora, Mateo 16:6. Alguien que me ayude en Mateo. Hoy me va a ayudar, hermano, por favor. Mateo 16:6. ¿Qué dice? Y de los saduceos. Gracias. Ahora, vea, hermano, ¿de qué Jesús estaba hablando y de qué Pablo estaba hablando? Vamos a ver este paralelo, hermano, entre esto que Jesús dijo y lo que Pablo estaba enseñando a los hermanos en Corintios. ¿Cuál era esa levadura de los fariseos? Lucas 12:1. Miren lo que dice Lucas 12:1 para ir llevando este tema. Lucas 12:1. ¿Alguien lo encontró? Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola, un hombre plantó una viña. No, 12:1 de Lucas. Entonces uno dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaba, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Ahora, Jesús, hermano, habla, recuerde que Pablo dice, ustedes están orgullosos, están envanecidos, se jactan de lo que están haciendo. Ahora Jesús dice, guardados de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Su hipocresía. Ahora, mis queridos hermanos, este es el punto central que Pablo quiere que los hermanos de Corinto y nosotros aprendamos. No podemos buscar la unidad y la paz, el amor, con hipocresía, porque eso, hermano, ya no es guardar la palabra de Dios, sino que eso es actuar hipócritamente. ¿Por qué? Alguien dice de esta manera, no podemos dar amor sin verdad, ni verdad sin amor. O sea, los dos, hermanos, tienen que ir juntos, bendito sea el Señor. Ahora, notemos que la preocupación de Pablo por la iglesia era que ellos estaban actuando hipócritamente y están construyendo la paz y la unidad cuando ese pecado habían de verlo juzgado. O sea, ellos están, hermanos, buscando la paz y la unidad cuando ese pecado debieron haberlo juzgado. Por ejemplo, a nosotros nos pasa muchas veces que no queremos decir alguna verdad porque podemos destruir a una amistad, bendito sea el Señor. Yo sé que nos pasa con algún hermano, con algún familiar, con algún amigo, no le queremos decir, debe de arrepentirse porque de verdad está en pecado si está buscando a Dios de esa manera. ¿Por qué? No queremos perder esa armonía con esa persona. Añado aquí, la iglesia debió disciplinar al hermano para su restauración y proteger a otros creyentes de ser influenciados hacia el mal por el ejemplo del infractor o del hermano que había pecado. O sea, la iglesia, hermano, debió actuar no solo para disciplinar a esta persona,
sino para proteger a la iglesia en su totalidad, para que no vieran el mal ejemplo. Por ejemplo, los que estamos al frente sabemos eso, mucha gente los han dicho, pero ¿por qué a mí me reprenden y a Julano o a Julana no? Bendito sea el Señor, porque está dando mal ejemplo. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El hermano o la hermana o los líderes? El líder, hermano. El líder. Lastimosamente, esa es la verdad. Bendito sea el Señor. No es el hermano que cometió el error y el otro siguió el mal ejemplo. No, es el líder que cedió para que esto sucediera y no se arrepintió a tiempo. Bendito sea el Señor. Y cuando se quiso reprender, es como el cáncer cuando ya es una metástasis. Quizás al principio puede tener cura, pero cuando se deja crecer, hermano, el problema es muy serio. Bendito sea el Señor. Y esto era lo que Pablo quería, que la iglesia no cayera en el consentimiento complaciente de la iglesia. O sea, era, hermano, un consentimiento complaciente de la iglesia. Pero el hermano Víctor siempre menciona que el hermano, ¿quién era? El hermano de Pedrito y de Pedrón. Ajá, o sea, había un complacentimiento, o sea, lo vamos a complacer a este hermano, no le vamos a hacer nada. Ahora, eso es algo que pudo haber pasado, y la tolerancia al pecado estaba corrompiendo todo el cuerpo. Eso es lo que pasa, mi querido. O sea, la tolerancia al pecado puede corromper todo el cuerpo. Pablo les da, en el versículo 7, les da un mandato de limpiarse la vieja levadura. Versículo 7. Pablo hace un llamado a los corintios a tomar un estilo de vida de acorde, hermano, a su identidad con Cristo o como cristiano. Ahora Pablo en el versículo 7 les hace un llamado a que ellos tomen una identidad como cristianos, que se identifiquen como Cristo. O sea, bueno, yo soy cristiano, voy a describirme tal como lo que soy, como cristiano. Alguien decía, nuestra identidad ya no es una profesión que tenga. Mi identidad ahora es cristiano, donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, mi identidad ahora es, soy cristiano. El versículo 7, la Nueva Traducción Viviente: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Ahora, hermano, ponga atención, esta traducción me gustó. Pablo les dice, quítense la vieja levadura, porque en realidad ustedes son nueva masa, ustedes son cristianos. Lo único que están dejando envolver. Ahora, y esto que acabo de decir, hermano, es muy importante, dejándose envolver por algo que no es de la palabra de Dios, no es algo que yo les haya enseñado. Y él sigue diciendo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ahora Pablo dice, ya Cristo ya fue sacrificado por nosotros, ya no hay más que hacer. Como Hebreo dice, ya no hay otro sacrificio que pueda hacer por nuestros pecados. Ya Cristo fue sacrificado, ya ustedes son nueva masa. Eso es lo que son. Solo están dejando envolver por una levadura que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo dice, sean como Cristo, no se dejen contaminar por la vieja levadura que es el pecado. Sean como Cristo, no se dejen contaminar con la vieja levadura que es el pecado, que era, mis queridos hermanos, lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio. Ellos estaban dejando premiar por una mal pensamiento o por una equivocación, como va a decir más adelante, de una carta que Pablo había enviado. Versículo 8. ¿Cuál es el fin del argumento de Pablo? Es establecer un paralelo, hablando de la levadura, entre la fiesta de los panes sin levadura y la vida de pureza que todo cristiano debe de llevar. Ahora, Pablo quiere hacer un paralelo, quiere separar. ¿Cuáles eran los panes sin levadura? Recuerde, cuando salieron de Egipto, apuradamente, no tuvieron tiempo de fermentar el pan cada año. Ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, porque ellos no tuvieron tiempo. Y eso, hermano Pablo, quiere hacer un paralelo. Ustedes ahora ya son personas sin levadura o sin pecado, separados de la mundanalidad. Hoy son cristianos, son hijos de Dios. Pablo quiere dejar notar este punto, el versículo 8 del tema que tenemos. Miren lo que dice el versículo 8 de 1 Corintios 5. El versículo 8 dice de esta manera:
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Y aquí, hermano, esto es importante. Estas dos palabras al final del último párrafo son muy importantes para nosotros. Tenemos que, hermano, vivir en el Evangelio con sinceridad y con verdad. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Pablo quiere que los hermanos en Corintio aprendan, y no solo ellos, sino nosotros también. Santiago 4:4, ¿qué dice, mis queridos hermanos? ¿Qué dice Santiago 4:4? ¿Qué dice, oh alma? ¿Qué dice? Almas adúlteras. Léanlo, por favor. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. O sea, ya como cristianos ya no tenemos, hermano, esa coinonía con el mundo de pecado. Ya no podemos tener esa amistad con el mundo de pecado. No estoy diciendo con el mundo en general, con el mundo de pecado. O sea, ya no somos compatibles con el mundo pecaminoso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido separados. Eso es lo que Pablo quiere centralizar en la iglesia de los hermanos en Corintio. Ellos no tienen esa compatibilidad con aquellos hermanos que se llaman cristianos, pero que no son. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Escrito está, hermano. Pablo trae todo esto, contexto del Antiguo Testamento, para decir, escrito está, hermano, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Hermano, cada persona que tiene su fe, o sea, su fe puesta en Cristo Jesús como su Salvador, participa de una nueva vida en Él y por Él. O sea, todo aquel hermano, aquella persona que tiene su fe puesta en Cristo Jesús, tiene una vida nueva en Él y por Él. Por lo tanto, debe vivir a la altura de ese llamado. O sea, todo aquel, mi querido hermano, que profesa ser cristiano, tiene que vivir a la altura de ese llamado, porque Cristo vive en él, tiene que vivir por él, bendito sea el Señor, ya no con hipocresía, como el versículo 8, sino una vida de sinceridad, siguiendo la pauta del versículo 8, sin comprometer la verdad por el amor o la unidad. Ahora, mi querido, sin comprometer la verdad por el amor y la unidad. ¿Qué dice Mateo 10:34? Vamos a Mateo 10:34 al versículo 39. ¿Qué dice, mi querido hermano? ¿Lo digo? Al 39. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí. Amén. Gracias. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es el punto central de Jesucristo en estos pasajes? El Evangelio, la verdad, va a traer división. Pues no hay audiencia. El Evangelio, hermano, la verdad, va a traer división entre nuestros familiares, nuestras amistades. Ahora bien, el punto aquí es, si nosotros somos complacientes con nuestros amigos o nuestros familiares, vamos a seguir viviendo como mundanos, vamos a seguir yendo a las fiestas que ellos practican, que no son bien para los cristianos, por no desagradarlos a ellos, por decir que tenemos amor por ellos. Eso no es la verdad, mi querido. La verdad que el Señor Jesucristo trajo división, por eso es que Él pone este ejemplo. Va a dividirlo con su padre, con su madre, con su hermano, con sus hijos, con quien quiera que se sea. Es más, va a dividir también a los matrimonios.
matrimonio, porque una mujer puede ser verdadero cristiano, el marido no, o viceversa, nos va a dividir, mis hermanos, o alguien está guardando la santidad bíblica entre la pareja y el otro no, nos va a dividir. Entonces, hermanos, la verdad de la Biblia trae división. Nosotros la provocamos, no, nosotros practicamos la verdad de la Biblia. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si yo soy complaciente con mi familia o mis amigos, entonces yo estoy violando, estoy buscando la unidad, estoy buscando el amor sobre de la verdad. No me importa la verdad, lo que a mí me gusta es vivir en amor y en unidad. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El amor, la unidad o la verdad? Más importante la verdad de las Escrituras, mis queridos hermanos. Jesús pudo hacer unidad con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, pero no fue de esa manera. Él se apartó de ellos porque ellos no buscaban lo que él buscaba. Ellos buscaban otra cosa, pero no la verdad de Dios. Eso es lo que hace la verdad. Trae muchas veces o casi siempre desune. Por eso Jesús recalcó estos pasajes, bendito sea el Señor. Ahora voy a pasar al inciso B para hablar del tema central. El B, el que se llama hermano y es perverso, es más peligroso que un mundano. Hermano, esto es grave. O sea, yo cuando leí este subtema, yo decía, esto es grave. Ya vamos a ver por qué es tan gravísimo. Y esto está, mis hermanos, desde el 5:9 al 11 de 1 Corintios. Voy a leerle el versículo 9. O escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Póngale atención a este versículo 10. Más bien escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo es bastante duro en este mandato que da aquí. Los siguientes versículos, a lo que vamos a leer, aprendemos consejo de no, hermano, rechazar la verdadera fe con la falsa profesión de ellos. O sea, no podemos mezclarla, no podemos rechazar la verdadera fe por una fe falsificada, bendito sea el Señor. El versículo 9 y el versículo 10. Bien, antes de 1 Corintios, y esto es importante por lo que hemos leído en el versículo 10, antes de 1 Corintios, Pablo envió una carta, ahora nosotros no la conocemos, una carta inexistente, en la que instruye a los corintios a separarse de los creyentes que practican la inmoralidad. O sea, instruye a los creyentes a apartarse. Recuerden, mi querido hermano, que cuando el cristianismo empezó, Pablo empezó a predicar, había muchos falsos que se metieron para desechar la enseñanza de Pablo. Ahora Pablo, el consejo es que les dice, apártense de ellos, no hagan amistad con ellos porque los van a corromper. Y eso es la verdad, hermano, bendito sea el Señor. Eso es la verdad. Ahora bien, como si estuviera ordenando una separación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los hermanos de Corintios? Ahora, como si estuviera ordenando una separación completa del mundo. Ellos malentendieron la carta de Pablo, porque ellos se estaban separando de todas las personas, bendito sea el Señor, o tratando de esquivar el tema, argumentando que su petición, la petición de Pablo, no era razonable. O sea, no es razonable lo que Pablo nos enseña. Pero Pablo lo que tenía en mente, y es lo que nosotros también tenemos en mente, era que cualquier persona que pensara, y usé esta palabra, que pensara que era cristiana, pero cuya vida contradecía abiertamente la fe, de ellos tenían que apartarse. O sea, no, hermanos, precisamente de las personas de afuera. Entonces, ¿quién les va a predicar el Evangelio? Entonces, ¿quién les va a enseñar la palabra de Dios? Sino de aquellos que estaban dejando por un lado la enseñanza de Jesucristo o las palabras que Pablo había dado, y ellos dijeron, pues no, esto no está bien, lo vamos a apartar de todo, o vamos a obviar de hecho todo lo que nos ha dicho, bendito sea el Señor. Aquí, el punto no es el no cruzar palabra con el no cristiano. O sea, no es ese el punto, hermano. No es el punto. O sea, que no vamos a tener algún tipo de relación con alguien que no sea cristiano, sino es no hacer, escucha la palabra que voy a usar, no hacer asociaciones
con aquellos que dicen que son, pero que niegan la verdad con sus hechos. Aquí es el punto central que Pablo quería que los hermanos aprendieran. No asociarnos, hermanos, con aquellas personas que dicen que son o que predican la verdad de Cristo, pero que con sus hechos lo niegan. Bendito sea el Señor. No podemos asociarlo. Tito 1:16. No podemos asociarnos con ese tipo de personas, sino, hermano, guardar la distancia. Bendito sea Dios. Esto, hermano, es el ecumenismo que la Iglesia Católica procura establecer. ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? Unir a todas las religiones sin importar, oiga bien, su creencia, su doctrina o su propósito. Esto es el deseo. De ahí, mis queridos, nace el G12, que no hace separación de nada. De ahí nace el G12. ¿Alguien se acuerda cuando quería meter el G12 dentro de esta congregación? El obispo fulano de tal, que nos vendió un folleto, cómo íbamos a predicar, cómo íbamos a hacer las reuniones. Cuando yo lo compré, di $10. Sí, pagué $10 y me ayudó mucho para aprender su falsa doctrina. Ahora, hermano, muchas iglesias, sabemos que aquí en el área, creo que más adelante lo menciono, muchas iglesias se metieron a eso, dejaron la verdad y crecieron en número, pero muchas de ellas se apartaron en su totalidad de la verdad en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Ahora, y eso es lo que Pablo quiere evitar, y eso es, hermano, el tema central, que no le importa la creencia, la doctrina o el propósito. Para explicar este punto, quiero, hermano, que vayamos a Esdras. Vayamos al libro de Esdras, está después de las crónicas. No, disculpe si ya lo saben, hermano, por si acaso. Esdras, bendito sea el Señor. Si alguien lo encuentra, hermano, me ayuda. Esdras 4, 1 y 3. Esdras 4, 1 y 3. Esdras 4, del 1 al 3. Sí, hermano. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, Amén. el rey de Persia. Gracias. Ahora vean la forma sutil que el enemigo quería entrar a la construcción que estos hombres estaban haciendo. Ahora, ¿cuál es lo que ellos le proponen? Les vamos a ayudar para que podamos hacer la obra juntos. No solo eso, nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Ahora, vean, hermanos, cómo puede entrar la falsa doctrina a una congregación sutilmente. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Cuando leemos estos pasajes, notamos que los que querían unirse a la obra eran más y nada menos que los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, por eso nosotros tenemos que tener los ojos espirituales muy abiertos para poder, hermano, poder ver la falsa enseñanza que puede entrar a la congregación. ¿Cuál fue la propuesta de ellos? Adoramos a un mismo Dios. Tenemos un propósito en común. Versículo 2. Adoramos al mismo Dios. Tenemos un propósito en común. Eso es el ecumenismo. Adoramos a un mismo Dios. Todos tenemos un propósito en común. Ser salvos. Y entra la falsa enseñanza. No es lo mismo que hoy escuchamos, hermano, a diario. Como por ejemplo, estas son las frases que escuchamos a diario. Buscamos a un mismo Dios. Como en Esdras. A Dios le interesa lo de adentro. A Dios le interesa el corazón, hermano. Es más lo que nos une que lo que nos separa. No son esas las frases que hoy escuchamos de personas. Una vez un testigo de Jehová me dice hermano. Y yo le digo: ¿por qué me llamas hermano? Yo no soy tu hermano. Si yo no te conozco, ¿cuál es tu enseñanza?
O sea, hermano, es duro hablar de esa manera, pero no es mi hermano. Niega el poder divino de Jesucristo y niega el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo voy a decir hermano? Yo sé que algunos hermanos tienen la mala costumbre de llamar a todos hermanos, 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 aunque somos incrédulos. No es su hermano, mi querido, no es su hermano. Ahora, el problema es que nosotros, como dijo un pastor, hablamos cristiané, dice él. El incrédulo no habla ese idioma, hermano. Nosotros, porque ya lo sabemos, el idioma del cristiano. Le bendiga, hermano. Que le vaya bien, hermano. Pero cuando vamos allá afuera y gente incrédula, yo no puedo llamarles hermanos de ninguna manera. No son mis hermanos. ¿Cómo va a llamarle hermano a un testigo de Jehová, a un mormón? ¿Cómo va a llamarle hermano? No puede llamarle hermano. No es su hermano. Dice la Biblia que no. Bendito sea el Señor. Ahora, Esdras aquí rechaza la propuesta. Aunque ellos le dicen, adoramos a un mismo Dios. Tenemos un propósito común. Otra frase que encontramos en nuestro día: ¿quién soy yo para juzgar la doctrina de él? Hermano, somos a veces tan incompetentes que llegamos a decir eso. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Hermano, la Biblia dice que nosotros debemos predicar la verdad con autoridad y sacar del engaño a aquellos que están engañados. O sea, eso, hermano, es falso. ¿Quién soy yo para juzgar? No es usted, es la palabra de Dios la que está juzgando al que está enredado en mentiras, que han entrado con sutileza a su corazón. Bendito sea el Señor. Ahora, son las frases que escuchamos y que nosotros muchas veces las hemos adoptado sin saber, hermano, que son enseñanzas o frases sutiles que han entrado en nuestro corazón. En este tipo de argumentos erosionados por la mentira se compromete la verdad de Dios y la infalibilidad de las Escrituras. O sea, hermano, en este tipo de argumentos que he leído, se compromete la verdad. Estos argumentos erosionados por la mentira, comprometemos la verdad y la verdad de Dios, su infalibilidad de las Escrituras, como dice 2 Timoteo 3:16. O sea, la comprometemos, hermanos, bendito sea el Señor. La Biblia dice, comprar la verdad y no la venda. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23. Bendito sea el Señor. No podemos, bendito sea el Señor, congeniar con alguien solo porque él practica, entre comillas, un tipo de religión, pero que niegan la verdad, niegan a Jesucristo o niegan al Espíritu Santo de Dios. No podemos, mis queridos hermanos. Este movimiento toma pasajes como Juan 17:20 al 23, donde Jesús ora por la unidad de aquellos que creen en Él. Y eso es lo que ellos toman de referencia. Y es ahí donde han hecho un tratado del ecumenismo. Pero no todo aquel que dice creer, hermanos, en Dios es hijo de Dios. Primera de Juan 2:23. Alguien que me lo lea, por favor. Primera de Juan 2:23. Mira que el apóstol nos enseña. 2:23. Por favor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lea hasta el 24, por favor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, mis queridos hermanos, ahora pónganle atención a lo que Juan nos enseña en este pasaje. Todo aquel que no permanece en el Hijo, bueno, no es de Dios. Ahora, mi querido, ¿qué tal si un unicitario le dice, hermano, venga al culto que yo estoy haciendo? Él no cree en, bueno, lo llaman que nosotros tenemos el Dios de 3 cabezas. Esa gente, hermano, sabe Biblia. Esa gente sabe mucha Biblia. Ahora, pero yo no puedo llamar hermano, porque la Biblia dice que yo no le puedo llamar hermano. No puedo decir hermano, de ninguna manera. Y a mí de alguna manera me chocaba esto de alguien que conocí
que a muchos no les llamaba hermano. Una vez le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, no, porque su testimonio no es de un creyente, no es cristiano, no es hermano. Entonces, hermano, tengamos mucho, pero mucho cuidado. Entonces, el ecumenismo quiere introducir esta falsa enseñanza preñada de una mentira que parece verdad. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que usa. Jesús hablando en Mateo 7, 15 al 20, que no debemos unirlos con personas que niegan la verdad. Mateo 7, 15. Miren lo que dice Mateo 7, 15. ¿Alguien lo tiene? Dice, Al 20, hermano, por favor. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, por dentro son lobos rapaces, en sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar los frutos malos si el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que todo por su fruto lo conoceremos. Vale, gracias. Ahora, hermano, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Es, hermano, estudiar las doctrinas. Estudiar la doctrina de alguien que se presente a nosotros como creyente o alguien que quiera venir a introducir una doctrina, amén, pero que la verdad solo está premiada de una media verdad que sigue siendo mentira, pero que el propósito es engañar. Ahora bien, yo escuchaba, hermano, con referente a este tema, a un sacerdote católico. Vean lo que este sacerdote católico hizo. Él dice que él le llamó la atención como muchos feligreses de la Iglesia Católica estaban pasándose al movimiento cristiano o al nuevo pentecostalismo. Él dice que estaban pasando con facilidad, que estaban perdiendo muchos miembros. ¿Qué hizo él? Él dice, yo no me puse a pelear con nadie. Él se puso a estudiar en una universidad cristiana protestante para aprender cómo predicaban, para aprender cuál era la doctrina que enseñaban. Pero dice que era una universidad en Los Ángeles, pero es exclusiva, inclusiva, que puede ir cualquiera de cualquier doctrina a estudiar a esa universidad. Dice él que él le sorprendió porque todos los pastores se hicieron amigos de él y compartieron que nunca le rechazaron su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, hermano, cuando yo escuchaba a este hombre que fue a estudiar a una universidad cristiana protestante, yo digo, y nosotros los creyentes ni siquiera nos damos el tiempo de leer la Biblia. Y lo que nosotros llamamos que son personas que no están en la verdad, están, hermano, estudiando nuestra doctrina. Y nosotros no somos capaces de estudiarla de ellos. Él dice, ahora yo sé cómo evangelizar a un cristiano y yo sé que me lo voy a ganar. O sea, hermano, ahora tengamos, hermano, en cuenta que esta gente es muy preparada, muy estudiada, muy sutil para ganar a las personas. Ahora fue lo que pasó con los jesuitas. Ellos empezaron a adoctrinar a mucha gente y hicieron muchos adeptos a su doctrina. Ahora este sacerdote católico es aquí donde él dice, yo no veo al nuevo pentecostalismo como los contrarios a nosotros, lo veo como un grupo carismático más de la Iglesia Católica. Eso dice él. Como un grupo carismático más de la Iglesia Católica. Sé lo que ellos adoran con más fuego. Bueno, hermano, por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de la doctrina de la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Él dice que eran los pentecostales. Los pentecostales no los ve como protestantes.
sino como un grupo carismático que se levantó de la Iglesia Católica. Ahora, hermanos queridos, y esto a mí me dejó, esperé que un sacerdote de nombre Robert o algo así, pero habla muy buen español. Habla muy buen español. Tenemos mucho cuidado, gloria sea al Señor, de qué, hermanos, qué estamos dejando entrar, cuáles son las creencias que nosotros practicamos, en qué estamos creyendo. Dice él de esta manera. Cuando él se refirió a una charla casi 2 horas en aquel da, cuando él dice de esta manera, la música que cantan en las iglesias pentecostales es los mismos himnos que nosotros, así usa la palabra, son los mismos himnos que nosotros cantamos en los grupos carismáticos. Hermanos, o sea que, si adoptamos esta doctrina del ecumenismo, nosotros no somos diferentes a los católicos. Somos bastante parecidos a ellos. Ahora, ve, hermanos, por qué el estudio de la Escritura es tan esencial. Que los católicos, bueno, ellos están hablando de los neopentecostales, de esos grupos del G2 y todo eso, bendito sea el Señor, pero que no los vean como protestantes. O sea, es grave. Eso es grave. Él hacía un comentario y decía, la doctrina, y aquí viene, hermano, lo más pecaminoso. Este comentario que él decía, la doctrina no es importante porque ella nos divide. Dice él, la doctrina no es importante, haciendo referencia a la amistad que hizo en la universidad con todos estos pastores. La doctrina no es importante, dice él, porque la doctrina nos divide. Lo importante, dice él, es el amor. Lo importante, dice él, es el amor, porque el amor nos une. Hermano, ¿qué cree usted que es importante? ¿El amor o la doctrina bíblica? Ahora, mis queridos, es bien peligroso confundir los términos. Es bien peligroso confundir los términos. Hoy yo tengo amor, pero sin verdad. Yo tengo doctrina, pero sin amor. Ahora, tiene que ir relacionado, hermano, la doctrina, el amor y la verdad. Tienen que estar en relación los tres. Ahora, pero si yo digo, hermano, la doctrina nos está uniendo porque usted cree en esto y yo creo en lo otro. Hermano querido, o estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, o alguien no es cristiano de los dos. Bendito sea el Señor. Ahora, este hombre da ese comentario. Repito, no podemos comprometer la verdad de Dios a costa del amor y la unidad. No podemos, mis queridos hermanos, comprometer la verdad de Dios a costa del amor, la unidad. No podemos comprometer la verdad de Dios. Por ejemplo, Jesús no buscó la unidad por amor con los escribas y fariseos, como ya dije antes, sino que les predicó la verdad. Leamos lo que dijo Jesús en Lucas 12:51. Miren lo que Jesús les dice en Lucas, o lo que dice Jesús en Lucas 12:51. ¿Alguien lo tiene, hermano? Amén. Al 53, por favor. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús recalcó estos puntos. La verdad, mis queridos, vuelvo y repito, va a traer división. Yo he escuchado cuando hemos ido a evangelizar, Dios le bendiga, hermano, le va a dar un tratado a un incrédulo. No es su hermano, querido, no es su hermano. No, evangelícelo como tiene que ser bíblicamente. Ahora, usted y yo hemos tenido problemas en nuestra familia por la verdad. Hemos tenido algunas discusiones, hermanos, por la verdad. Yo he tenido discusiones con algunos de mis hermanos que no es cristiano por la verdad. Y hay que hacerlo. Porque yo no puedo comprometer la verdad por el amor a mi hermano. No puedo comprometer la verdad, mi querido. Es mi hermano,
me han dicho que es hijo del mismo papá y de la misma madre, y hermano, yo sé que tengo que quererlo, pero con las cuestiones de la verdad yo no puedo comprometer la verdad y decirle, sí, brother, tú estás bien en lo que estás haciendo. Yo no puedo, tengo que decirle la verdad, aunque haya disensión entre los dos, aunque haya problemas, hermano, en las cuestiones de creencia, porque eso es lo que el ecumenismo quiere hacer. Pero Jesús lo enseñó diferente, bendito sea el Señor. Iba a haber disensión. ¿Qué quiere decir Jesús? Es que por causa de la verdad habrá divisiones. Alguien dijo, por lo que ya dije, no podemos dar amor sin verdad o verdad sin amor. No podemos. O sea, no podemos a la congregación venir a hablar una media verdad para que se sienta bien. Es más, este hombre añadía y decía que la iglesia tiene que ser el lugar donde la membresía llega y se siente bien atraído por lo que se dice al frente. O sea, tiene que haber una atracción. Usted viene y se siente atraído, amén, por lo que le dicen. Eso dice él. Eso debería ser el contexto de una reunión católica o cristiana. Que las personas se sientan confortables al llegar a sentarse dentro de un templo católico o cristiano. Y eso no es lo que la Biblia dice. Es contrario a la verdad, bendito sea el Señor. Algo importante es saber y conocer quién de estos grupos, hablando de grupos, están perseverando en la doctrina de Dios. Aquí viene algo importante. Es saber, conocer cuál grupo de aquellos que mencionan hijos de Dios está perseverando en la doctrina de Dios. O sea, debemos conocer 2 de Juan 1:9 al 11, que creo que ya lo leímos, ¿verdad? Ok, 2 de Juan 1:9. Mira lo que dice. Sí. 1:9 al 11. Cualquiera que se traiga y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de las llamadas obras. Oye, hermano, mire qué serio es esto. O sea, esto es tan serio, hermano, que podemos llegar a comprometer la verdad bíblica, bendito sea el Señor, usé la palabra antes, al asociarnos con personas o grupos que no practican la verdad de la Biblia. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:3-5. 1 Timoteo 6:3. 6:3-5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de voluntad. Al 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Ahora, hermano, gracias. Vea lo que Pablo enseña. Lo que nos acordamos, hermano, los movimientos que han entrado a las congregaciones, la mayoría ha sido por ganancia. La mayoría ha sido por hacer dinero. Ahora, cuando las doctrinas falsas entran a la iglesia, o cuando
se quiere asociar la verdad con la mentira, hermano, es un problema muy grave. Nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos para poder diferenciar o poder estudiar aquellos grupos que se dicen ser cristianos. Bendito sea el Señor. Regresando a 1 Corintios 5:11, ahí donde estábamos, gloria sea al Señor. 1 Corintios 5:11, mire lo que Pablo dice en este versículo, en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal de aún comáis. Pablo hace mención de esto. Mirando esta lista que el apóstol nos da, debemos ser cuidadosos al decirle a cualquiera, hermano. Con mucho cuidado, mi querido. ¿Por qué, mi querido? ¿Qué tal si yo voy afuera a un bolo y digo, hermano, Dios le bendiga? Un borracho, el que es incrédulo, hermano, que está ahí, sobrio. Pero ¿qué pasa con este? O sea, también es bolo, también es hermano, este tipo de congrega, donde se congrega. ¿Cuál es la doctrina que practica? Pero tenemos que tener muy cuidadosos. Por eso, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras palabras. Con mucha precaución, bendito sea el Señor. Ahora, Pablo dice, no le llamen hermanos, tengan cuidado con lo que están haciendo. El escritor dice, debemos asegurar, y esto me gusta del escritor, debemos asegurarnos que los linderos espirituales de la iglesia estén bien colocados. Así sabemos diferenciar entre un genuino hermano y un falso que practica alguno de estos vicios pecaminosos. O sea, tenemos que ser, hermanos, muy cuidadosos de esta lista de vicios que Pablo da. O sea, que si algún hermano, que nosotros llamamos hermano, está practicando este tipo de vicio, pero no lo suceda como dijo un hermano, es un hermano pastor, algunos lo han oído este dicho, que por tirar el agua de la bañera, tiremos al niño también. ¿Qué quiero decir con esto? No vaya a ser, mis hermanos, que por querer tirar el agua sucia, estemos tirando al hermano que también es genuino. O sea, ahí entra el celo santo, pero el celo santo, yo dije antes, un celo santo, pero pero sin hipocresía. Pero eso, un celo religioso. Que no seamos un celo religioso, o sea, no sea que por botar el agua sucia donde bañó el niño, tiremos al niño también junto con el agua sucia. Sino que podemos, hermano, hacer una diferencia, amén, en lo verdadero y lo falso. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el escritor quiere decir. La verdad de Dios es la que nos une, o sea, nada más. La verdad de Dios tiene que unirlo. Tomando a Juan 17, 20 al 23. No podemos andar o vivir en unidad con alguien que no practica la verdad de la Escritura o la verdad bíblica. Amós 3:3 que dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, hermano, ¿cómo va a andar un cristiano junto con alguien que no es cristiano? Por ejemplo, ¿cómo un cristiano verdadero va a compartir fiestas paganas con un incrédulo? No están de acuerdo, o sea, no están en coinonía. Bendito sea el Señor. La Biblia nos exhorta a contender por la fe. Judas 1, 3, 4. Él nos exhorta a contender por la fe. Bendito sea el Señor. O sea, no puede andar juntos, hermano, la mentira y la verdad. Y eso es lo que el ecumenismo quiere hacer. Meter la falsa religión a la iglesia protestante y hacerlos creer que vivimos en una unidad total. O sea, lo que ellos buscan es la totalidad de la unidad de todo aquel que se llame cristiano, sin importar creencia, religión o propósito definitivo. O sea, no les importa eso. Lo que les importa es tener un obispo central, por decirlo así. Usted ya sabe quién. Y que comande todas las religiones. O sea, por eso, hermano, lo que yo dije antes, este hombre dijo que ¿cómo se dice? Neopentecostales, él no los ve como protestantes, sino como una rama de la iglesia católica. Hermano, pero ten mucho cuidado con doctrinas que solo hemos escuchado de labios, pero que no son bíblicas. Sí.
con frases que hemos escuchado solo de labio en la tradición, pero que no tienen base bíblica. Recuerden que nosotros, mis queridos, no vivimos por tradiciones, vivimos por la palabra de Dios. Nosotros no vivimos porque de boca en boca se ha venido pasando una tradición y hoy nosotros la practicamos. No, mis queridos, hoy nosotros leemos la Biblia para practicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Bendito sea el Señor. No dejarlo de tradiciones que van de boca en boca, de generación en generación, o que son mandatos de hombre. Bendito sea el Señor. Voy a concluir con este tema. Jeremías 15:19. En su último párrafo dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En su último párrafo, el versículo 19, Jeremías, o Dios le dice a Jeremías estas palabras: bendito sea el Señor. Debemos rechazar cualquier oferta, hermanos, de unidad si esto viola o viene violando la verdad de la palabra de Dios. Debemos rechazarla. Cualquier unidad que viole la verdad de Dios. Vivamos en amor, hermanos. Seamos unidos, pero está violando la verdad. Hermanos, lo invito a una fiesta que yo voy a tener. De todos modos somos hermanos. Adoramos al mismo Dios. Venga, acompáñenos. No, negativo. No, mi querido hermano. Yo no puedo hacerlo. No debo de hacerlo. No debo de hacerlo. Puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Porque estoy comprometiendo la verdad de la Escritura. Es que yo quiero vivir en unidad, hermano. No, estoy violando la verdad de la Escritura. Bendito sea el Señor. También debemos predicar la verdad, el verdadero evangelio a todas las personas, incluyendo a aquellos que piensan o profesan doctrinas diferentes a las de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Me decía un incrédulo esta semana, si esta semana fue: el problema de ustedes es que interpretan la Escritura a su conveniencia. Y yo le digo: no, yo no interpreto la Escritura a mi conveniencia. No, porque ustedes no leen el por qué, el cómo y el cuándo. O sea, inteligente el hombre. El por qué, el cómo y el cuándo. O sea, hermano, y es verdad, muchos predicadores no leen la historia de lo que van a predicar. No leen nada. No saben la historia, no saben el contexto. Vienen a darle su propia interpretación. De eso me estaba hablando el hombre. Bendito sea Dios, el incrédulo de esta persona. Ustedes le dan interpretación y digo: no, hay que leer la historia, hay que leer el contexto y dar la aplicación a lo que se debe en la actualidad. Bendito sea el Señor. Porque Él sabe eso. Entonces nosotros los cristianos deberíamos saber eso. Porque hay muchos, hermanos, personas, vagos predicadores, que no estudian la historia de lo que van a hablar para tener una referencia y dar la aplicación en el tiempo que hoy vivimos. De eso me estaba refutando cuando yo le estaba hablando de la Biblia. Ustedes le dan cualquier contenido y no leen la historia. Y yo le estoy hablando de una persona, hermano, que ha estudiado, lo sabe. Estudió la ley romana y ahí le enseñan eso, de estudiar la historia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no leemos, ellos se agarran de esto, que nosotros le damos cualquier interpretación a la Escritura, cuando no es así. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hermanos, tengamos claro que no podemos comprometer la verdad por congeniar con alguien. No podemos. No podemos comprometer la verdad por congeniar con alguien. Yo sé que tenemos la responsabilidad de predicarle a las personas la verdad, pero yo no puedo comprometer la verdad por congeniar con alguien. Tenemos, hermanos, y disculpa que me meta en lo personal, una familia mexicana que somos bien, tenemos una amistad. ¿Y qué hicieron? Hicieron la primera comunión de su hija y nos invitó. Pero la persona nos dijo de esta manera: yo sé que ustedes no practican estas cosas, así es que no se sientan obligados a venir a la fiesta que nosotros estamos celebrando. Ahora, hermano, y me dice Margarita: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No vayamos de todo. Sí, hermano, todo, no vayamos. O sea, yo no voy a comprometer la verdad de Dios por una amistad. De ninguna manera, mis queridos hermanos. Yo sigo siendo amigo de la familia. Yo sigo siendo amigo. Y si ellos me han dicho por esto, ya no somos amigos, bueno, ya no somos amigos. Pero no voy a comprometer la verdad de Dios
por las escrituras. Había licor, había de todo. Yo iba a ir ahí, me iba a meter ahí. No, mis queridos hermanos, no puedo comprometer la verdad. Ahora tenemos que tener un balance. Y es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente tema. Y es ahí, hermanos, donde entra el sincretismo religioso, donde adoptamos cualquier doctrina que no es bíblica. Ya vimos que el ecumenismo busca la unidad general de todas las religiones, sin importar la creencia, sin importar la doctrina y sin importar el propósito de cada uno. Ellos quieren unirnos, seamos todos hermanos como Cristo lo dijo. Oh no. Pero Cristo nos enseñó que no podemos ser de esa manera. Ahora, y aquí, hermanos, es donde entra el sincretismo, donde muchos de ustedes, o tal vez yo también, celebran fiestas que no son bíblicas. Sí, aquí entra. Abrazamos paganismo que no, hermano, nada que ver con las escrituras. Por congeniar con alguien. Por llevar una buena amistad. Oh, hermano. Y es aquí donde nosotros muchas veces, hermano, no nos libramos de esta falsa enseñanza que ha entrado en las congregaciones. Hermano, yo no creo que sea tan malo. Yo pienso que a mí no me afecta, hermano. Yo veo que no es malo. Bueno, usted está metido en un sincretismo religioso, abrazado a doctrinas que no son bíblicas, enseñanzas que no son de la Escritura. Eso es todo. Es posible que sea cristiano, pero ha debilitado en la fe y ha dejado meter cosas que no son de la Biblia. Bendito sea el Señor. Tema 2. El desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. El desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Hermano, la Biblia dice que somos hoy el templo de Dios. En el antiguo tiempo era el templo que fundó Salomón, ¿cómo se llamaba? Las tiendas. El tabernáculo, gracias, el tabernáculo, las tiendas que iban moviendo. Pero cuando Cristo vino, Jesús mismo dijo que era el templo de la presencia de Dios. Cuando Cristo se fue y hoy somos salvos, hoy usted y yo, hermanos, somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué comunión puede haber entre lo pagano y lo santo? Ese es el tema de Pablo, el que sigue más adelante. ¿Qué comunión puede haber entre lo santo y lo mundano? No hay ninguna comunión. Bendito sea el Señor, no hay. Por ejemplo, yo estaba leyendo, usted lo sabe quizás, que si un musulmán o persona que practica el Islam no puede casarse con alguien que no lo practique, y si lo quieren hacer, tiene que convertirse, ¿sí, verdad?, a la religión de ellos. Interesante, hermano, porque solo hay 3 religiones en el mundo que tienen la Biblia como autoridad inspirada: el cristianismo en general, el Islam y el judaísmo. Solo hay 3 que tienen la Biblia como autoridad inspirada. Solo que algunos la han contrapuesto a la verdad de Dios. Ahora, por eso tenemos que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor, de con quién, mis queridos, o qué estamos atrayendo a nuestro corazón. Solo voy a leer el inciso A. Bien, en este contexto encontramos una separación bien definida de lo santo y lo impuro. O sea, es una, hermano, definición bien dada. No hay acuerdo entre el Dios vivo y los dioses muertos. El escritor con el Salmo 115 hablar de los ídolos. El contexto del versículo 16, la posición de Pablo es que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. El que practica el pecado deliberadamente es un incrédulo. Hermano, ese es el contexto de Pablo. O sea, y trayendo este punto del Antiguo Testamento, que no debe haber esa unión desigual, o ese yugo que una no podía arar en el antiguo tiempo un burro con un buey. O no podía sembrar una semilla unida con otra. No podía tejer un hilo con otro tipo de hilo. Ese es el yugo desigual. No podía unirse. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué comunión puede haber?
hablando en lo espiritual, en un verdadero cristiano con un incrédulo. O imagínense que lo que ya antes dije, ¿cómo usted se va a sentir en una fiesta pagana siendo cristiano? Donde hay música pagana, donde todas las palabras son mundanas. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿O cómo me voy a sentir yo? Ahora, ¿qué comunión hay? No hay ninguna. No hay comunión entre lo santo y lo profano. Ahora, ese es el punto central de Pablo. Trae este tema del yugo es igual de Deuteronomio 22:10. Pablo trae esto. Pero Pablo le da una realidad más espiritual. Recuerde que en aquella ocasión era más material. Ahora Pablo le da una realidad más espiritual para tratar el asunto de los falsos apóstoles. Este era el punto central. Tratar el punto de los falsos apóstoles que se llaman cristianos, pero Pablo dice, hermano, que eran siervos de Satanás. Bueno, este es el punto central cuando Pablo dice, no los unáis en yugo desigual con aquellos falsos apóstoles que andaban. Es más, 2 Corintios 11, 13 al 15. En estos 2 minutos que me quedan, hermano, léamelo alguien, por favor. 2 Corintios 11, 13 al 15. Mire lo que Pablo dice. Sí. Ya vosotros mismos es propio que una mujer, Segundo. está bien, segunda o primera, 2 Corintios 11, 13. 11, 13. dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, hermano, esto era el texto, este era el punto central de Pablo, enseñar que en Corintios, en general, en la ciudad, habían falsos apóstoles que estaban metiendo las congregaciones y metiendo falsas enseñanzas. Y muchos hermanos la estaban abrazando, bendito sea el Señor. Y eso, hermano, es el punto de este segundo tema, que nosotros no podemos abrazar fiestas, costumbres o cosas que otros practican solo porque se ven bien. No podemos hacerlo, querido hermano. Usted y yo somos cristianos. No podemos o no debemos sinceramente hacerlo, porque eso desagrada a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en este contexto. Unirse a estos falsos maestros, falsos apóstoles, distorsionaría toda la vida del cristiano y el ministerio en general de la iglesia. Lo va a distorsionar, hermano. Lo distorsiona. Hermanos, por favor. Yo sé que algunos hermanos no pudimos disfrutar en la vida mundana porque nuestros padres quizás no tuvieron, pero hoy que llegamos aquí, en vez de ser cristianos, lo hemos hecho libertinos, hoy predicamos cualquier cosa. Hermano, no funciona así el Evangelio. El Evangelio, hermano, no es de esa manera. El Evangelio tiene que estar apegado a la Escritura, bendito sea el Señor, para que Dios se agrade, para que el Dios del cielo viva agradado, bendito sea el Señor. Eso es lo que a Dios le gusta. Le leo otro. Bien, otra vez aquí Pablo nos está mandando, hermanos, que no tengamos ningún tipo de relación con el incrédulo, sino que no estemos unidos en yugo con ellos. Yugo es igual, de tal manera que influyan, y esto es lo grave, hermano, estas palabras que uso aquí, que influyan significativamente, oiga, en la dirección y en el resultado de nuestras decisiones morales y actividades espirituales. O sea, hermano, la comunión con estas personas puede afectar en nuestras decisiones espirituales y en nuestras actividades religiosas o espirituales. Puede afectarnos. Y por ello debemos, hermanos, de tener una distancia, no de enemistad, porque ¿quién le va a predicar? Sino, hermano, una distancia. Yo soy templo de Dios, el que no es cristiano es templo de Satanás. Ahora, ¿qué relación puedo tener con esa persona? Debo de alejar para no, hermano, dañar el evangelio. Así que vamos a seguir el siguiente domingo. Este tema está muy
muy interesante. Espero que, hermano, no los molestemos con las verdades bíblicas, sino que con el corazón humilde podamos apreciarla, bendito sea el Señor, y poder, hermano, escapar de las malas doctrinas o malas costumbres que hemos adoptado de la gente no cristiana. Que Dios tenga en nosotros misericordia y que no, hermano, vayamos a caer en deshonra al Evangelio y en desobediencia a la palabra de Dios. Puestos de pie, hermano, vamos a orar al Señor. Amén. Le pido, hermano, que de todo esto que he hablado, formule preguntas para el siguiente domingo y las pueda hacer. No tenga pena, mi querido hermano. Yo no soy más que usted. Formule preguntas y hágalas, si yo no las sé, entre todos las respondemos. Haga preguntas, alguna inquietud tiene de lo que hemos hablado y hágalas el siguiente domingo, amén, porque yo le voy a hacer. Vamos a orar, Padre.